Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por volvernos a encontrar para compartir la palabra de Dios, y que es tan bien que nos hace al alma, al espíritu, pero también a la vida, porque nos conforta, nos anima, y de eso se trata. La palabra de Dios viene, es vida, trae vida a nosotros. Y en esta noche quiero compartir con ustedes, seguir con la serie El misterio de la oración, y como subtítulo, Orando a través del Hijo. Se entiende que es Jesucristo, ¿no? Orando a través del Hijo. Y para esto vamos a leer Hebreos capítulo 5, dice así: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A medida que vamos avanzando, vamos a ir leyendo otros textos. Bueno, la razón que nuestras oraciones son contestadas es porque Jesús está vivo. Esa es la razón, que Él escucha nuestras oraciones. Por ejemplo, hay tantas religiones que pudiéramos nombrar que oran a sus dioses, porque las religiones están para que oren a sus dioses, menos la budista. La budista, si usted sabe, lo puede mirar en internet, no creen en nada. No creen en el cielo, no creen en el infierno, no creen en el espíritu, no creen en la vida, no creen en nada. Entonces, como no creen en nada, no tienen fe. Pero la Biblia nos enseña, ahí vamos a la palabra de Dios, que el único que contesta, lo vuelvo a decir, la Biblia nos enseña que el único que contesta nuestras oraciones y nos oye cuando oramos es Jesucristo. El único que contesta nuestras oraciones cuando oramos es Jesucristo. Y yo quiero hablarles justamente esta noche de este tema, de que cómo Jesucristo nos contesta nuestras oraciones. El libro de Hebreos, cuando leemos Hebreos, este libro que estamos leyendo, es el libro escrito en un periodo de transición. ¿Qué es transición? Es que se va cambiando de un periodo a otro. Eso se llama transición, que va cambiando. Va cambiando. Entonces, este periodo de transición se llama del judaísmo al cristianismo. Porque ustedes saben que en el Antiguo Testamento, que está el judaísmo, ellos tenían esta constitución de sacerdotes, que ellos venían, su forma era a través de esta situación de los sacerdotes. Entonces, nosotros vemos que los judíos, ellos tenían un montón de tradiciones aparte de la Torá. Entonces, para ellos acercarse a Dios o ser salvos, como estamos nosotros hablando,
tenían que cumplir las personas ciertos ritos, ceremonias, ciertas cosas para alcanzar el favor de Dios. Pero nosotros vamos a mirar que en el cristianismo, ahora nosotros en el cristianismo, que nosotros ya pasamos, estamos en la transición, salimos del judaísmo y entramos al cristianismo con Jesucristo. Entonces, nosotros al venir a Cristo, todo lo de antes, todo lo de antes no nos funciona, porque hay una transición de lo que éramos antes a lo que somos ahora. A ver, para que usted entienda, si usted era católico antes, ya no le sirve ese catolicismo porque usted ahora está en una transición en el cristianismo. Si usted era mormón, si usted era testigo de Jehová, si era maometano, si era musulmán, lo que sea, si usted era, hubo una transición de usted al cristianismo y ahora nosotros nos hemos trasladado de un lado al otro. Y nosotros entendemos, en la nueva vida con Cristo, entendemos, ¿qué es lo que entendemos? Lo primero que entendemos en la nueva vida con Cristo, que estamos ahora nosotros en el cristianismo, entendemos que Cristo era superior. ¿A quién era superior Cristo? A los ángeles. Cristo era superior a los profetas. Cristo era superior a los sacerdotes, a toda esa liturgia. Cristo era superior a todas las tradiciones, a todas las liturgias, a todas las cosas que nosotros hemos visto, y era superior a los ritos y a los sacrificios que existe en la historia. Entonces, cuando vemos la transición de dónde venimos nosotros, lo que éramos antes de conocer a Cristo y ahora lo que somos, hay una transición, hay un cambio. Hay un cambio. Y este cambio tiene que pasar en nosotros, porque si no, no hemos entendido el Evangelio, no hemos entendido la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a mirar en el mismo libro de Hebreos, el capítulo 4, ahora un capítulo antes, dice así: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros no parezca haberlo alcanzado. Temamos, pues, no sea que permaneciendo la promesa, algunos parezcan no haberlo alcanzado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el reposo? Esa era la promesa del reposo. La promesa era del reposo de Dios, de la gracia de Dios, el favor de Dios. El reposo es el descanso de nuestras vidas. Dice, nosotros tenemos que saber que para entrar en ese reposo no tuvimos que hacer nada. No tuvimos que hacer nada. Para entrar a la nueva vida de Cristo, no tuvimos que pagar nada. Para venir a esta nueva vida en Dios, no tuvimos que hacer nada, solo creer. O en otras palabras, solo obedecer. No hay nada, la palabra nada, que yo pueda hacer para ganar mi salvación. En el Antiguo Testamento, que yo no pienso explicar todo eso, pero en un momento lo voy a explicar, estaba el sistema sacerdotal. Y como hemos leído en el capítulo 5, que el sacerdote cumplía una función en esa época. El sistema era para
que las personas vengan a Dios y sean libradas y perdonadas de sus pecados, y había que hacer un montón de rituales y cosas para lograr. Pero cuando viene Cristo, porque después lo voy a explicar bien, viene Cristo a nosotros, Él pagó todo. Y ahora para entrar en la nueva vida en Cristo, como entré yo, como entra usted, o los que no conocen van a entrar, no tenemos que hacer nada, solo obedecer. Obedecer la palabra de Dios. Y porque no es por nosotros, sino a través de la cruz de Cristo. Cuando entramos a la presencia de Dios, a orar, a darle gracias, a hacer esto, no entramos por nuestros propios, no entramos con sacrificios, ni con esto, ni con otro, sino entramos a través de Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo, entramos a través del nombre de Jesús y entramos y nos encontramos con Dios. Entramos a través de Jesucristo. Entonces, en el tabernáculo, donde el pueblo se juntaba, habían dos lugares, uno se llamaba Santo y otro Santísimo, dos habitaciones chiquitas. Y en el Santísimo había una pieza, una mesa que había, y adentro había un arca. Esa arca adentro guardaba los símbolos, que eran las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná que comieron 40 años los judíos en el desierto. Pero arriba estaba el propiciatorio, que significa la propiciación, la sangre de Cristo. Y quiero decirte así en poquitas palabras, para no explicar mucho, los cristianos lo entienden todo. Quiere decir que la sangre de Cristo es más poderosa que la ley, es más poderosa que la vara de Aarón y es más poderosa que el maná. Ahora nosotros en Cristo, porque antiguamente, después que se hacía tantos ritos, eran perdonados los pecados, pero después como volvían a pecar, tenían que volver a hacer de nuevo todo el tiempo lo mismo. Sin embargo, nosotros venimos a Cristo y no solo el Señor nos perdona, mire qué hermoso, sino que nos lava. No solo nos perdonó todos los pecados que hemos hecho en la vida, sino que nos lava con su sangre. Por eso, cada vez que uno comete un error, comete un pecado, viene a Jesús, que no nos acostumbremos a pecar, y otra vez Él nos lava. Por eso que tenemos esa entrada a la presencia de Dios a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Y esta promesa de entrar en el reposo que leímos dice, temamos, como dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, alguno parezca no haberlo alcanzado. ¿Cómo? ¿Cómo no haberlo alcanzado? Esta promesa de entrar al reposo, como dije antes, para no repetir, no tenemos que hacer nada, porque para entrar a su reposo no tenemos que hacer ritos, ni ceremonias, ni liturgias, sino solamente obedecer. Ahora, nosotros sabemos en la vida nueva de Cristo, ahora que estamos en la vida nueva de Cristo, ¿cuál es que muchos hermanos no han crecido? A ver, ¿cómo puede ser? Algunos cristianos están 5 años en la iglesia, otros están 10 años y algunos están 15 años y están igual que antes. No hicieron la transición, no pasaron de un lugar al otro. Están igual cuando empezaron, con la diferencia
que ahora son cristianos, van a la iglesia, cantan, alaban al Señor, leen la Biblia. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Dice, una, nunca han crecido. Y dos, el problema más grande es que nunca creyeron. Ese es el problema más grande. No le creyeron a Dios. No le creyeron a Dios. Y esa incredulidad, la incredulidad, mire usted, la incredulidad los hace permanecer como antes, sin el cambio, sin la transición, sin cambiar. Y mire lo que dice Hebreos 5:1, como estamos mirando, ¿no? Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, así era un sumo sacerdote, después lo vamos a explicar, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. O sea que las condiciones que Dios pedía para que se cumpliera, o los requisitos que Dios pedía, tenía que ser el sacerdote, acá dice, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, el requisito para ser sacerdote tenía que ser humano, hombre. Tenía que ser uno igual a nosotros, para representarnos a nosotros. No podía ser este sumo sacerdote un ángel. No podía ser alguien celestial que viniera del cielo, que bien podría haber sido, pero no podía. ¿Por qué? Porque tenía que ser un hombre igual que nosotros, este sumo sacerdote, porque así era la ley, venían miles de años repitiendo la historia, este sumo sacerdote tenía que ser. Y segundo lugar, tenía que sufrir igual que nosotros. Cuando hay cosas que han pasado o hemos pasado, alguien ha pasado momentos difíciles en su vida, de sufrimiento, de necesidad, de problema, también Jesús lo pasó. Por eso que Jesús nació de la Virgen, se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre, y como hombre Él sufrió. Mire lo que dice 7, el versículo 7 del mismo 5. Dice, y Cristo, en los días de su carne, cuando Él vivía en su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué quiere decir? Que Jesús como hombre, Él tuvo que sufrir y padeció. Y fue oído, padeció en todas las cosas hasta sufrir hasta la sangre. Dice, por eso se llama Jesús el precursor. Precursor significa alguien que va delante de nosotros. Y mire lo que dice el verso 4, porque vamos a ir de arriba abajo mirando. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Bueno, en segundo lugar, la condición para ser sacerdote, primero tenía que ser humano. Ahí sacamos a los ángeles. Jesús hizo hombre, era humano. Ya como hombre, Dios lo llama. Y segundo punto es que tenía que ser llamado por Dios. Ahora, cuando Dios llama a alguien, a mí, a vos, a cualquiera, cuando Dios nos llama para cumplir un trabajo, para hacer una tarea de Dios, ¿sabe lo primero que las personas recibimos o las personas pasamos? El que es llamado por Dios. Hay otros que se hacen. Por ejemplo, un pastor puede ir a un seminario y aprender todas las cosas y saber mucho
como si fuera un profesor, un historiador, sabe, pero no es llamado por Dios. Ahora, el llamado por Dios es diferente. Dice, lo primero que a veces nos pasa a los que somos llamados es el rechazo de las personas. La prueba viene de la amargura y es difícil pasar el rechazo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, como humanos, queremos que todos nos quieran, que todos nos acepten, pero no es así. Muchas veces tenemos que ser rechazados, muchas veces somos incomprendidos, muchas veces no nos quieren, muchas veces nos critican y seguramente nos amargamos, pero el que pasa eso, a pesar de todo lo que pasa, permanece firme, quiere decir que es llamado por Dios. Y entonces, lo que estoy diciendo de nosotros, lo pasó Jesús. Jesús dice un texto que todos lo conocemos, a lo suyo vino, él vino a su pueblo, y los suyos, su pueblo, no lo recibieron, lo rechazaron, no lo aceptaron, porque ellos pensaban de otro rey, de otra cosa. Jesús tuvo que pasar todo eso para comprendernos a nosotros. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿cómo Dios elegía a los sacerdotes? Seguimos hablando, tiene que ser humano y tiene que ser llamado. Ya vamos dos cosas. ¿Cómo era la familia o cómo era? Primero, cuando Dios escogió, cuando Dios lo hizo a Adán y a Eva, los hizo para que sean sus sacerdotes. Ellos fracasaron. Pasaron 2000 años y Dios llama a un hombre que se llama Abraham. Y le dice que Abraham, de su familia, de sus lomos, iba a venir el sacerdocio. Y viene de Aarón. Aarón es descendiente de Abraham y de Aarón viene la tribu de Leví. Y esa tribu eran los sacerdotes que así fueron fallando cada uno, y de esa tribu vienen los sacerdotes que eran los encargados del servicio, en el sacrificio, en todas esas cosas de intermediario entre Dios y el pueblo. Ahora miren, cosa tan importante, ¿no? Que Jesucristo viene, ya hablamos que Jesucristo vino, y mire, Jesucristo no viene de la tribu de Leví, que era la línea sacerdotal, la tribu de Leví, porque de ahí así era todo, el sacerdote era así, moría y el hijo entraba, moría el hijo y entraba el nieto, moría el nieto y entraba el bisnieto, así todo iban pasando. Ahora, mire, Jesús viene de otra tribu que no tiene nada que ver con la de Leví, que era la tribu sacerdotal, viene de la tribu de Judá, que significa Judá, significa alabanza. Y mire lo que dice de la tribu de Judá. Y dice Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9, dice así, cuando habla de nosotros, yo me estoy adelantando un poquito, más vosotros, ahora habla de nosotros los cristianos acá, el apóstol Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero antes, vamos a mirar un poquito, vamos a mirar el sacerdocio. Y vamos a mirar Hebreos 7. Lo estamos mirando Hebreos, pero ahora vamos a mirar el capítulo 7. Vamos a mirar ahí el sacerdocio. En el versículo 11. Dice así, si pues
la perfección fuera por el sacerdocio levítico, lo que le acabo de decir, ellos eran la tribu encargada de este servicio, el levítico, la tribu de Leví, porque bajo él recibió el pueblo la ley, o sea, bajo el sistema levítico recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Porque acá estamos hablando de la línea de sacerdotes, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. O sea, quiere decir que Dios lo llamó a Jesucristo, primero era humano, después Dios lo llamó, y tercero ahora, de otra línea, nada que ver, no era levítico. Porque yo al principio les dije algo, que Hebreos es el libro que nos está hablando de la transición del judaísmo al cristianismo. Entonces, dice la palabra de Dios, que Dios lo llama a Jesús de otra línea, de otra tribu, y de esa línea que acabamos de leer en Pedro, de esa línea dice que hemos leído nosotros, hablando de nosotros descendemos de la otra línea, no de la tribu de Leví. No venimos según el orden de la tribu de Leví, los cristianos. Nosotros somos de la otra línea, de la línea de Melquisedec, que acabamos de leer, después yo lo voy a explicar. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sigue ahora el 12, mire lo que dice, Hebreos 7:12 estoy leyendo ahora, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Qué bárbaro, ¿no? Cambiado el sacerdocio, también es necesario que haya cambio de ley. Ahora pasamos a otra ley. ¿Cuál ley? Ahora ya no estamos bajo la ley, no confunda, ceremonial. De toda esa ceremonia, esos ritos que se hacían, ya hemos cambiado, hemos pasado. La única ley que está en vigencia es la ley moral, los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, nada más. Dice, hay otra ley. ¿Cuál ley? La de la libertad. Esa es la ley ahora que está, la ley de la libertad de Cristo. A ver, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de la mujer casada. Vamos a hablar normalmente, porque ahora hay todo cosas anormales, ¿no? La mujer casada, por ley, está casada con su marido y no es libre para casarse con otro mientras el marido viva. Bueno, eso es una cuestión. Usted me dice, no, pero no importa, yo no quiero entrar en cuestiones. Yo estoy hablando nada más de lo normal. La mujer casada no se puede casar con otro hombre si está su marido vivo todavía. Estamos hablando de la ley. Pero muerto su marido, ella queda libre, la mujer. Queda libre para casarse con quien quiera. Y también nosotros. Mire lo que le voy a decir. Nosotros al venir a Cristo, somos muertos juntamente con Cristo. Venimos a la cruz de Cristo, somos muertos juntamente con Él y juntamente con Él somos resucitados. ¿Y qué quiere decir? Que ahora somos libres de la ley. ¿Cuál ley? La ceremonial. La que hacían todas esas cosas, ya no la tenemos que hacer, estamos libres. ¿Para qué? Estamos libres porque hemos muerto con Cristo y somos libres y no estamos más bajo ese pacto o bajo ese sacerdocio levítico, ya no estamos más. Y mire lo que le voy a decir una cosa,
¿Quién se quedó con ese pacto antiguo? ¿Quién se quedó? Roma. Roma sigue haciendo sacrificios, sigue haciendo esto, sigue haciendo el otro, y se mezcló. Pero vamos a nosotros ahora. Nosotros ahora estamos libres, no estamos bajo el otro pacto y tenemos otro sacerdote. ¿Cuál es el otro sacerdote? Dice, según el orden de Melquisedec. Y yo quiero que usted vea quién es Melquisedec, para que usted vea nada más. Vamos a ir a Génesis, capítulo 14, porque tenemos que entender quién es Melquisedec. Vamos a ver el verso 17 de Génesis 14. Y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con él estaba, aquí está Abraham. Él fue a derrotar a los enemigos y volvía de la derrota y de los reyes que con él estaban. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle, que es el valle del rey. Entonces, cuando volvía de la derrota Abraham, de derrotar a los enemigos, una guerra que hubo, entonces Melquisedec, ahí aparece Melquisedec en Génesis, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Mire lo que tenía el sacerdote. Sacó pan y vino. Le dio la Santa Cena a Abraham. Y le dijo el rey de Melquisedec, este sacerdote Melquisedec, le dijo y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en su mano. ¿Y qué hizo Abraham de contento? De agradecimiento. ¿Qué hizo Abraham? Dice que Abraham le dio los diezmos de todo. Ellos, en el tiempo de Abraham, ¿sabían de los diezmos? No, porque los diezmos empezó en la ley, justamente en la ley Levítico. Entonces encontramos aquí que Salem, dice Melquisedec, rey de Salem. ¿Qué significa Salem? Este Melquisedec, este sacerdote que aparece, le sirve a Abraham el pan y el vino y Abraham le da el diezmo. Significa el nombre Salem, significa Shalom. ¿Qué significa la palabra Shalom? En hebreo, por supuesto. En español para nosotros significa paz. Significa Shalom, significa paz. Pero también significa prosperidad. También significa vida abundante. También significa gozo. También significa una vida plena, una vida realmente abundante. Eso significa cuando le decimos shalom o paz, significa todas esas palabras. Y entonces Salem era eso, era shalom. Y entonces Abraham no sabía de los diezmos, pero él se humilla ante Melquisedec, ese rey de Salem, se humilla a Abraham, se arrodilla, le da los diezmos y él le da el pan y el vino. Ahora, quiero decirle, ¿quién es Melquisedec? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, yo le voy a decir quién es. Ese se llama Jesucristo. Y usted me puede decir, ¿cómo Jesucristo? Después de 2000 años vino Jesús y hace 2000 años estaba Abraham. Acuérdense que Jesucristo es Dios, que Él tomó forma humana, forma de hombre, pero Él es Dios. Él estaba desde el principio haciendo todas las cosas. Y entonces, este rey de justicia, que significa Melquisedec, rey de paz, este Melquisedec, era un sacerdote no humano,
porque apareció ahí, no era humano, sino era eterno. ¿Y cuándo Cristo vino? Cuando Cristo vino a limpiarnos con su sangre, nosotros quedamos limpios y entramos en el nuevo sacerdocio. Mire, vamos a leer otra vez 7:13. Mire lo que dice. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encimar de Manre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Abner, de los cuales eran aliados de Abraham. Dice, y Abraham oyó que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados. No, estoy leyendo Génesis, disculpen, tengo que leer Hebreos. Volvemos a leer Hebreos 7. Hebreos 7, vamos a leer el verso 13. Dice así, y de aquel, ¿de quién se dice esto? Del reino, que acabamos de ver por cambiar el sacerdocio, de esta otra tribu, que no es de Leví, es la tribu de Judá, Jesús, del cual nadie sirvió en el altar, porque los de Judá no sirvieron al altar como los de Leví. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino, ¿de dónde vino nuestro Señor? De la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, volvemos de nuevo. Cristo se volvió hombre, 1. 2, Cristo fue llamado. Cristo fue hecho sacerdote de otra tribu, que no era la tribu de Judá, que no era la tribu de Leví, sino la de Judá, y Cristo vino a dar su vida por nosotros. Estas características que encontramos en Jesús son el poder indestructible del Dios eterno. Y mire lo que seguimos leyendo el capítulo 7, en el versículo 23, para que usted vaya tomando nota. Dice el versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Claro, eran viejitos, se morían y venía otro en su lugar. Dice el verso 24, más por cuanto permanece para siempre, habla de Jesús, tiene un sacerdocio como inmutable, inmutable. Los otros sacerdotes no podían continuar, pero Jesucristo es inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre. ¿Para qué? Ahí es donde empezamos, viviendo para siempre, para interceder por ellos. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él intercede por nosotros. Por eso que nos oye, por eso que tenemos que orar a Jesús, por eso tenemos que entrar a su presencia, por eso tenemos que venir a Él, por eso es que no tenemos que tener miedo, tenemos que saber que Él nos escucha y Él es el sacerdote para siempre, perpetuamente, y Él oye nuestra oración. Y como dije, ¿qué nos impide entrar a la presencia de Dios? ¿Qué nos impide entrar al reposo de Dios? La incredulidad. No creerle a Dios que Él nos escucha, que Él está vivo, que Él intercede por nosotros, que estamos en la otra línea, en la otra ley, la ley de la libertad. Y muchos no han crecido espiritualmente, no han cambiado porque son incrédulos, no le creen a Dios, no le creen a Dios. Por eso, hermanos, amigos, en esta noche tenemos que pedirle al Señor que le creamos, que nosotros sabemos de que Dios está con nosotros y que nada nos va a acontecer porque Él vive
y permanece para siempre. Y yo quiero decirles que en esta noche nuestra oración, Dios la escucha, Dios la contesta y Él es el sumo sacerdote. Pero dice el Señor que nosotros también somos sumos sacerdotes. Hemos leído en Pedro, dice que nosotros somos un pueblo de sacerdotes y de reyes y que nosotros podemos orar por otros. Y cuando pedimos por otros, por otras personas, Dios nos oye. Así que a partir de ahora, usted es un sumo sacerdote. Usted es un sacerdote que puede orar y pedirle a Dios y Él nos oye. Y yo quisiera dar gracias por este tiempo tan hermoso de poder compartir la palabra de Dios. Y también quisiera orar por ustedes para que el Señor les bendiga y sigamos orando. Llame a otros con las videollamadas, ore por otros, pregúntele al hermano o al amigo o al familiar, ¿cómo están? ¿Quiere que oremos? Explíquele la oración, explíquele que Dios escucha, que Dios está intercediendo, Él nos oye, Él está con nosotros. Por eso tenemos que confiar y no seamos incrédulos como aquellos que no entrarán en el reposo por no creer las promesas de Dios, pero nosotros las creemos. Y siga orando por otros, siga buscando hermanos para ayudarlos para orar. Y yo te quisiera orar también por ustedes en esta noche, dando gracias a Dios. Señor, te damos tantas gracias por estas verdades tan hermosas, tan maravillosas. La verdad que nos hace, Señor, libre, nos gozamos de saber que estamos en este lugar tan hermoso, donde podemos entrar a tu presencia, donde nada nos impide que podamos entrar y hablar contigo, Señor, y llenarnos de gozo, de paz, como era Melquisedec, rey de Salem. Esta paz, esta justicia que solo viene de ti, Señor. Y bendice a los hermanos, aquellos que se sienten enfermos, que se sienten, Señor, en distintas cosas en su vida, que tú les ayudes a creer para que tú los puedas sacar adelante, Señor, para que puedan vencer al enemigo y saber, Señor, de que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves